Vamos a continuar un poco con el capítulo 1 del programa. Como nosotros ahora vemos en pantalla, habíamos hablado de algún concepto de contabilidad pública, así como de hacienda pública, la diferencia con la hacienda privada. Hablamos de esas diferencias y vamos a ver cómo se va organizando esa hacienda pública. Dijimos que el objeto de estudio de la contabilidad pública es la hacienda pública y que esa hacienda pública podemos verlo de tres enfoques: su organización, su gestión y control. Que está organizado en lo que denominamos el Estado, y ese Estado tiene, por supuesto, está organizado por funciones, órganos y distintos organismos en sus tres niveles: en nación, provincia y municipio. El Estado también puede ser denominado como sector público, ¿no? Podemos tener básicamente distintos sectores que impactan en la economía de un país, de la sociedad: sector privado, el sector público y organizaciones del tercer sector, donde encontramos las ONG, por ejemplo, y emprendedores y demás. Este sector público entonces está organizado en lo que nosotros denominamos el Estado. Y vamos a hacer un repaso breve de cómo está organizado. La idea no es entrar en detalle y empezar a estudiar prácticamente todo, sino tener como un repaso de esta organización. Cualquier duda o consulta me la preguntan. Vamos a hacer un poco más de foco en lo que sería el Estado nacional. Muy bien. Entonces, el Estado dijimos que va a satisfacer necesidades colectivas que no pueden ser atendidas de forma aislada por los individuos. Algunas son de carácter exclusivo del Estado, por ejemplo, seguridad y defensa, y otros, junto a la actividad privada, al sector privado, contribuyen a satisfacer necesidades públicas, como la salud y la educación. Para cumplir esas necesidades, el Estado está organizado en instituciones que conforman una estructura cuyo objetivo es prestar bienes y servicios públicos, servicios sociales. Tenemos dos maneras de ver el sector público nacional: desde un lado normativo y de un lado funcional. Y así va a ser el análisis de ahora en adelante. El normativo, dado por la Constitución Nacional y la Ley de Ministerios, y lo funcional por la Ley de Administración Financiera 24.156, y el clasificador por instituciones. Más adelante veremos qué son los clasificadores. Sabemos que el enfoque jurídico, podríamos decir, del Estado Nacional está dado por la Constitución de la Nación y donde están cada uno de los poderes a nivel nacional y la competencia asignado a cada uno de ellos. Es decir, normativamente está establecido sus funciones. Básicamente, para ir resumiendo, el artículo 1 de la Constitución Nacional establece que Argentina adopta para su gobierno la forma republicana, representativa, republicana y federal, ¿sí? Es decir, que establece básicamente la forma de gobierno que va a tener el país, que eso seguramente lo han visto cuando se ha estudiado Derecho Constitucional, donde habrá un gobierno federal que provee gastos a la nación y detenta la soberanía nacional, artículo 44-120, gobiernos de provincia, que cada una tiene su constitución e instituciones. Bueno, por mandato constitucional mantiene su autonomía y conservan todo el poder no delegado al gobierno federal, ¿sí? Es decir, hay una historia sobre cómo sucedió esto, ¿no? Es decir, conservan el poder, pero hay cosas que fueran delegadas al gobierno nacional
a la administración central en este caso. Y el régimen municipal es facultad propia de cada provincia, a través de las constituciones provinciales y la ley orgánica de municipios. No vamos a ir en detalle, artículo por artículo, porque creo que es una lectura que se las recomiendo, pero vamos a hacer un enfoque en dónde estamos parados, podríamos decir, frente a la hacienda pública. A nivel nación, cada uno de los poderes estatales incluidos en nuestra Constitución están en el orden en que se encuentran presentados, comenzando por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿Sí? Conocemos los tres poderes: Poder Ejecutivo, Presidente de la Nación, con su jefe de ministros y los distintos ministerios. El Poder Ejecutivo, ese es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, por la Cámara de Senadores y Diputados, y el Poder Judicial, que es un poder que de alguna manera busca que se cumpla, podríamos decir, con la normativa constitucional y demás. Como contralor de los demás poderes, podríamos pensar. El Poder Ejecutivo es quien administra los bienes y recursos del país, y el Legislativo, bueno, básicamente aprueba el presupuesto, que es la ley de leyes, como se le dice, y dictamina las distintas leyes. Hay excepciones también a esta regla. Sabemos que el Congreso Nacional está compuesto de dos cámaras, del Poder Legislativo, de diputados de nación, representan al pueblo de la nación, y otras senadores, representan a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien dicta leyes, las modifica o suspende conforme a la Constitución. Y acá es donde aprueba el presupuesto, ¿sí? Lo aprueba o lo desaprueba, puede modificar artículos del presupuesto a nivel nacional. Por eso es importante conocer cómo está organizado este poder. Dentro del proceso presupuestario está la aprobación del presupuesto hecho por el Poder Legislativo. Por eso acá dice que sanciona la ley de presupuesto nacional y controla la ejecución del presupuesto nacional. Y también el Poder Legislativo controla el sector público a través de la Auditoría General de la Nación. Vieron que hay un sistema de control, al final de la materia lo veremos. Por eso es importante conocer la función del Poder Legislativo. No nos vamos a enfocar en Cámara de Diputados y demás, porque vamos a entrar en detalles más adelante. La función del Presidente de la Nación como Poder Ejecutivo es el jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno, responsable político de la Administración General del país y comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación. Gestiona, toma decisiones respecto a la Administración General del país y sus recursos, participa en la formación de leyes con arreglo a la Constitución, promulga leyes aprobadas por el Poder Legislativo y las hace publicar. Hago foco acá porque está la ley de presupuesto, ¿sí? No vamos a seguir mucho el tema de vicepresidente y ministerios, así como los ministros. Podemos ver la estructura organizativa del Poder Ejecutivo Nacional, la página de la Jefatura del Gabinete, mapa del Estado. Hay un sitio oficial que brinda información sobre las estructuras organizativas de la Administración Pública Nacional, centralizada, descentralizada, empresa y sociedades del Estado. Luego veremos cada uno de estos conceptos, ¿sí? Cuando hablemos de crédito presupuestal, de crédito, sistema de crédito, volveremos sobre estos temas, ¿sí? Y el Poder Judicial, que básicamente lo que hace es la máxima instancia jurídica del país, integrado por una Corte Suprema y demás tribunales inferiores que el Congreso estableciera en el territorio de la Nación. Bueno, la Corte Suprema la hemos visto seguramente en otras
Después de crédito presupuesto asignado al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, eso lo veremos cuando veamos más adelante el programa. También está la existencia del Ministerio Público, algunos dicen que es el cuarto poder, pero lo establece en su artículo 120 de la Constitución Nacional, como órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera. Promueve la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Hay dos tipos en este Ministerio Público, el Ministerio Público de Defensa y el Ministerio Público Fiscal. Creo que, sí, fiscal y de defensa. Pero vamos a poner énfasis en el en el enfoque funcional del sector público nacional, que lo vamos a dividir en el sector público nacional financiero y no financiero, ¿sí? Yo les compartí un PDF con un esquema parecido a este, es muy similar, está en el aula virtual ese esquema para que lo puedan estudiar, lo puedan ver. Financiero y no financiero. El financiero tenemos empresas públicas financieras y bancos oficiales. Tienen un impacto en aspectos económicos, en base monetaria y demás. Y lo no financiero tiene que ver con la Administración Nacional, empresas públicas, otros entes, fondos fiduciarios, ¿sí? Pero hay dos diferencias importantes. El enfoque funcional está en el artículo 8 de la Ley 24.156 y en el clasificador institucional incluido en el Manual de Clasificadores Presupuestarios del Sector Público Nacional. Eso lo vamos a ver más adelante. Este es el sector público no financiero. Está integrado por organismos de administración central, ¿sí? Como lo habíamos visto acá en el esquema, organismos de administración central. Tenemos distintas jurisdicciones: Poder Legislativo, Judicial, Presidencia de la Nación, Ministerios, Secretarías del Poder Ejecutivo y Ministerio Público, que esta administración central tiene, como dice este centralismo, ¿sí?, presenta servicio gratuito y redistribuye ingresos vía transferencia de sectores económicos sociales y se financia con la exención obligatoria de recursos a la comunidad vía impuestos y tasas. Esto es lo que comúnmente uno ve como el poder central, ¿sí? Los tres poderes, junto al Ministerio Público, ¿sí? El poder Presidencia de la Nación como poder ejecutivo con sus ministerios y secretarías del poder ejecutivo. Esta es la administración central a nivel nación. Pero hay otro tipo de organismos que lo van a ver en la bibliografía y cuando estén repasando. Hay concepto de centralización, descentralización y desconcentración. Organismos desconcentrados, es decir, que dentro de la administración central hay organismos que están desconcentrados. ¿Qué características tienen? No poseen personería jurídica ni patrimonio propio, sino que dependen de otra cercanía u organismo central. Es decir, no tienen personería jurídica, no tienen patrimonio propio. Simplemente están desconcentrados porque dependen de otro nivel central. Por eso estamos en la administración central acá. Por ejemplo, Gendarmería Nacional, INDEC, etc. Tienen autonomía, pero es solamente técnica y funcional.
y como dije, dependen de qué? De un organismo secretaría central, ¿sí? El INDEC es un caso clásico, porque no tiene autonomía de ningún tipo, ni maneja su propio presupuesto. En cambio, un organismo descentralizado, es decir, estos organismos desconcentrados dependen de la administración central. Los descentralizados están separados de la administración central, ¿sí? Tienen autarquía financiera, tienen personería jurídica y patrimonio propio. Es como que se autogestionan, tienen sus propios recursos, tienen autarquía financiera y la jurisdicción central de la que dependen ejerce solo el control administrativo y designa autoridades. Es decir, es una dependencia muy efímera que tienen, pertenecen a la administración central, pero están descentralizados porque solamente le asigna autoridades y controla. Todo lo demás lo hacen solos. Por ejemplo, administración de parques nacionales, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? El presupuesto nacional figura separadamente de la administración central, como que tienen, por dicho así, una partida presupuestaria aparte. Hay otros tipos de instituciones, por ejemplo la ANSES, que son instituciones de la seguridad social, ¿sí? Las universidades nacionales son organismos descentralizados, pero no son totalmente autárquicas, sino autónomas, eligen su propia autoridad, es decir, no las elige la administración central, pero siguen siendo descentralizados. Y hay otros entes públicos, ¿sí? Por ejemplo, AFIP, INCA. Bueno, el INCA no está más, pero sí la AFIP, que es Sarca hoy. Es decir, no están incluidos tampoco presupuestariamente la Administración Nacional, es decir, la Administración Central. Es interesante cómo el presupuesto se va moviendo y va asignando partidas o no de acuerdo a si es Administración Central o descentralizado. Hay otro grupo de organismos que son empresas y sociedades del Estado. El Estado asume un rol dentro de la economía, ¿sí? Y realiza actividades propias del sector privado, ¿sí? Que se le llama el Estado empresario, ¿sí? Por su naturaleza comercial, estas empresas y sociedades del Estado y su figura jurídica opera fuera del presupuesto de la administración central, ¿sí? Es decir, la aprobación del presupuesto para estas empresas se realiza con posterioridad al proyecto de ley de presupuesto, ¿sí? Es otro tipo de ley para estas sociedades del Estado y empresas. Tenemos varias, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades anónimas comerciales y empresas residuales. Y los fondos fiduciarios, que también son un componente diferenciado del presupuesto de la Administración Nacional, regulados por la Ley 24.441. Muy bien, vimos que hay un sector público, financiero y no financiero. Estamos hablando no financiero, de la Administración Central. Vimos organismos descentralizados que tienen su propia partida presupuestaria, porque no dependen totalmente o no dependen de la Administración Central, y organismos desconcentrados que sí dependen de la Administración Central. El sector público financiero tenemos el bancario y el financiero no bancario, ¿sí? Tienen un rol más importante en el funcionamiento de la economía. En el sistema bancario tenemos bancos oficiales como el Banco Nación, el Banco de Inversión y Comercio Exterior, ¿sí? Y formaría parte del sistema bancario y bancos oficiales. Pero hay un sistema financiero no bancario como empresas públicas financieras, ¿sí?
Nación Seguros S.A., Nación Bursátil S.A., etc. Hacen una actividad financiera, pero son empresas públicas. Y hay otras instituciones públicas financieras que dan actividad crediticia a ciertos sectores, por ejemplo, Instituto de la Vivienda del Ejército y de la Fuerza Aérea. Vamos a ver un concepto que es la diferencia entre entidad y jurisdicción. Vemos que hasta ahora este capítulo 1 tiene muchos conceptos, ¿sí? Es importante conocer los conceptos para poder, cuando uno estudia y lee, puede fácilmente separar conceptos y saber de qué se habla para moverse más fácil después, cuando se estudie sobre todo presupuesto y los sistemas. Las entidades tienen personería jurídica y patrimonio propio. Las jurisdicciones no tienen personería jurídica, ya que integran la administración central, ¿sí? Esa sería la diferencia más básica. Pero son conceptos que debemos repasar. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y en cada una de las provincias, también son haciendas locales a nivel provincial, no menos importantes, ¿sí? Es muy importante la participación de la hacienda provincial porque hay gran cantidad de empleo público y de funciones, ¿sí? Y órganos que existen y que tienen un impacto importante, sobre todo en educación, salud y seguridad. Gran parte de las funciones de educación, salud y seguridad están en manos de las provincias, ¿sí? Salvo casos de excepción, todavía hay educación nacional, hospitales nacionales y la Policía Federal, Gendarmería y demás. Pero a nivel provincial, la educación inicial, primaria, secundaria está a cargo de las provincias. Y terciarios, podrían haber, pero en el caso de universidades son nacionales. En la salud, la red hospitalaria y obras sociales provinciales, aunque los hay todavía nacionales, creo que el Hospital Naval es uno, y seguridad, policía y servicios penitenciarios provinciales. Pero también hay como una especie de policía nacional, que sería la federal, que está en discusión porque antes pertenecía a la ciudad de Buenos Aires, cuando no era ciudad autónoma, y Gendarmería todavía está ahí, es como un híbrido, podríamos decir. Normativamente está la constitución de cada una de las provincias, donde se reglamenta todo, donde por constitución nacional cada provincia debe dictar su propia constitución. Un artículo importante, el 121 de la Constitución Nacional, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y al que expresamente se haya reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Esto es prácticamente un libro de historia, pero habla de que hay ciertas funciones que las provincias le cedieron al gobierno federal, al gobierno nacional, ¿sí? Y se lo reservaron todo lo demás. Eso fue allá por el siglo XIX y por pactos especiales. ¿Sí? Ya habían pactos antes de la Constitución Nacional, de la primera Constitución Nacional aprobada, donde habían acuerdos que fueron respetados. Mucha historia argentina por el tema de poderes y funciones. También tiene un poder ejecutivo provincial, legislativo y judicial, ¿sí? No vamos a entrar en detalle. Funcionalmente, el enfoque funcional, cada provincia tiene su diseño de clasificador presupuestario similares al nacional, ¿sí? Y también hay un sector público provincial no financiero, ¿sí? Funcionalmente y no financiero. Independientemente de la estructura funcional,
representada en el clasificador institucional provincial resulta de similares características al nacional. La cantidad de organismos que integra la estructura es mucho menor, es mucho menor, ¿sí? Obviamente también tiene su propio presupuesto. Y finalmente, la importancia del sector público nacional, enfoque jurídico normativo, tiene una carta orgánica cada municipio, ¿sí? Obviamente, a nivel municipal, se tiene en cuenta todo lo establecido, pero a un nivel más local. Hablamos de todo el país, de 2.200 municipios, pero cada vez, y esto sí es importante, hay un poder ejecutivo, que podría estar representado por el intendente. Este poder ejecutivo tiene tareas en las áreas de gobierno, como gobierno, desarrollo humano, tránsito y transporte, economía, educación, cultura, desarrollo social y salud, entre otros, porque el protagonismo del impacto en el bienestar social que tienen las municipalidades es cada vez mayor, y el rol por la cercanía que tienen los municipios con la población local. Entonces, estas secretarías cada vez tienen un rol y un impacto más protagónico a nivel municipal, y el manejo presupuestario es cada vez mayor. Algo vieron seguramente en finanzas públicas, porque a veces se hace referencia al rol de la cercanía entre el funcionario y sus gobernados y la población respecto a las políticas y al impacto que tiene cada una de las actividades del municipio, digamos. No es lo mismo que el gobierno de la provincia tiene una necesidad específica en una ciudad a que lo haga su intendencia. Hay legislativo dado por el Consejo Deliberante, quien sanciona ordenanzas, entre otros, y un poder judicial que es como una administración de justicia meramente local. Y el enfoque funcional a través de municipios, ¿sí? Hay un clasificador del sector público no financiero, perdón, ahí me perdí, ¿sí? Entonces, la mayoría de los municipios tienen un crecimiento y un protagonismo cada vez mayor respecto al trabajo que se hace con el manejo de sus propios presupuestos. ¿Cómo que manejan un propio presupuesto? Generalmente viene de transferencias recibidas, pero también de recursos propios tomados por ejemplo, las tasas que cobran en sus propias localidades. Hoy también se discute mucho sobre la recaudación. Obviamente hay una gestión de la hacienda pública a nivel municipal, por eso me parece importante destacarlo. Hasta acá hemos visto brevemente el manejo de la organización del Estado, ¿sí? Habíamos visto, miren el PDF que les mandé con el esquema del sector financiero y no financiero, y también los invito a leer porque hay una, ¿por qué financiero y por qué no financiero? Está escrito ahí. Por ahora les comparto hasta acá y vamos a seguir avanzando con la materia y para que puedan participar del aula virtual. Esto fue un punteo de temas para ver que en realidad es importante saber esto lo sabemos ya desde otras materias que hemos estudiado, seguramente hemos conocido esta estructura, pero es importante ver cómo está organizado, ¿sí? A grandes rasgos. Luego veremos, cuando vayamos metiendo más en la materia, específicamente, si es necesario volver a mencionarlo, ¿sí?